Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi No, manera. a mi manera. A mi manera. No, no, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa A mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Bienvenidas a nuestra humilde hoguera. Tomen asiento alrededor del fuego. Si tenemos suerte podrán ver cómo las palabras bailan y se sueltan la melena. Somos Nares Montero, Nancy Gallegos y Miguel Martínez. Bienvenidas a Prosa Escueta. Hoy nos acompaña la maravillosa poeta Rosana Cuaroni. ¿Qué tal está, Rosana? ¿Qué tal, Miguel? Pues encantadísima de estar con vosotros. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás, Nares? ¿Bien? Fantástica y encantadas de tenerte. Hola, Hola. sí, bienvenida. Muchas Encantado. gracias. Encantadísimas de tenerte aquí en nuestro camino. De las vacaciones, que me imagino que este fosfeno os caerá a muchos en vacaciones o volviendo de ellas. A mí me está pillando terminando las vacaciones, me queda muy poquito para volver al calor abrasador de la ciudad y a una nueva vida, porque bueno, cambio de trabajo y tal, y bueno, acabar estas vacaciones va a ser como acabar una etapa y enfrentarme a una nueva. Y bueno, durante unos días que estuvimos fuera nos topamos con una feria del libro y me llevé un librito de una poeta que no conocía. Ahora muchos que me escuchéis y escuchéis el nombre de la poeta y la conozcáis diréis, pero esta tía... Pero bueno, yo no la conocía y me llamó la atención el libro porque viene con un CD con la voz de la autora recitándolos, que todavía no he podido escuchar porque no tengo reproductor de CD. Ya lo de los CDs me parece, ¿no?, que ha quedado como muy antiguo, pero realmente fue antes de ayer que se escuchaban CDs y es del año 2005. La particularidad que tiene este poemario, este ejemplar en concreto, es que viene con defecto de imprenta, pero lejos de parecerme un defecto, me parece muy, muy encantador, ¿no? El poemario es Lecciones de ausencia, de Teresa Martín Tafarel. Es una poeta argentina que nació en Buenos Aires, pero que desde el año 1983 reside en Barcelona, donde, bueno, es profesora o lo ha sido de literatura y creatividad. Este defecto de imprenta hace que se junten dos poemas, ¿no? Se ve que ha pasado la tinta de una hoja que además no es inmediatamente la anterior, es bastante curioso, y se cruzan, ¿no?, los versos de uno y otro poema. Entonces voy a hacer una locura y a lo mejor un sacrilegio para la obra de Teresa Martín Tafarel, pero quiero recitar una página del libro tal cual ha quedado con esta mezcla de dos poemas. La página, digamos, correcta es la página 33, que empieza con el poema es el poema número 10 y empieza con un versito, con una cita, de Garcilaso de la Vega, que dice: todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Y ahora os voy a recitar con el otro poema que se transparenta.
Y sucedió que miraba el sol en la llanura, el viento. El tiempo pasa, y allá lejos las nubes, en la sola tarea de su propio pasar. Y más lejos el río que se llevaba el asombro de los árboles. Nos quitamos las máscaras, y sucedió que sentía pasar las estaciones, y caían los ojos de los puentes en maderos enterrados. Sabemos algo más, pero callamos. Ya no se reconocía el balbuceo de las piedras, ni los gritos que brotaban de la tierra. Y descansamos de ese largo viaje que nos trajo. Y sucedió que, desde el ayer hasta el invierno, mientras dormía, me rondaban rumores que decían: escucha cómo te llaman los caminos, escucha las voces que pronuncian tu nombre, escucha el mensaje de la lejanía. Y es curioso, ¿no?, que de un fallo, de un error, pueda salir algo hermoso o algo creativo, algo nuevo, ¿no? También que de algo viejo o de un libro que seguramente esté descatalogado. Lo editó Candaya, que no he dicho que era de Candaya. Candaya en el año 2005, entonces posiblemente esté incluso agotado o descatalogado. Y que aparezca así, ¿no?, como de casualidad, y encima con este fallo que puede ser una nueva obra, ¿no?, incluso. Andaba pensando mucho últimamente en esto, en las posibilidades que da el papel, que da la edición en papel, ¿no? Estaba pensando, además, he estado buscando y todavía ha sido un poco infructuosa la búsqueda, pero espero que para el próximo Fosfe nos pueda traer información sobre editoriales cartoneras o que hagan, bueno, un poco el estilo de Ediciones Deliciosas, sobre todo en sus comienzos, ¿no?, que publicaba plaquettes muy, muy a mano, ¿no?, utilizando el collage. Bueno, el collage nunca lo ha dejado Ediciones Deliciosas. Pero me ha llamado la atención, ¿no?, que no he encontrado mucho. Lo que he encontrado está lejos, está sobre todo en Argentina. He encontrado mucha edición artesanal de este tipo, sobre todo enfocada a poesía, porque sí que hay cartoneras que publican más crítica o crítica social, ensayo, pero andaba buscando eso, ¿no?, ese tipo de edición de plaquette o fancinera, ¿no?, y que nos puede permitir, ¿no?, porque esto, por ejemplo, que ha sucedido con este fallo de imprenta, me recuerda mucho, ¿no?, también a esos fanzines que utilizaban la fotocopia y a veces la distorsión que se puede crear al hacer una mala, entre comillas, fotocopia, puede funcionar como recurso creativo y de diseño incluso, ¿no?, a la hora de maquetar un fanzine. Y en eso estaba pensando. Entonces, yo voy a seguir mi labor de investigación, pero os animo a que indaguéis y nos comentéis, ¿no?, fanzines que conozcáis, sobre todo enfocados a poesía. Es lo que me interesa, sobre todo gente que toque los poemas de otra gente con sus manos y los edite de esta manera. Y nada, que se van acabando las vacaciones y volvemos a las rutinas extrañas, aunque las vacaciones también nos llevan a rutinas extrañas y a normas que a veces no siempre comprendemos, aunque parece que las tengamos que conocer, ¿no?, sobre todo cuando volvemos a la casa familiar, en la que parece que cada vez que volvemos
somos de alguna manera desconocidos. Y niños. Y no siempre es del todo bueno volver a la infancia. Pero bueno, estos fosfenos os he traído a Teresa Martín Tafarel, que me la trajo la marea un poco en aquella feria cerca de la playa. Y nos volvemos a ver en el próximo Fosfenos de prosa escueta. En el Dédalo perdidas. En el Dédalo perdidas. Caminar. Camino mucho, porque cuando camino mi corazón se monta en un columpio. Camino con un nudo de Dios en los zapatos, con 1000 muertos encaramados en la espalda, porque vivo en el interior de la ballena. Camino para abrazar el daño, para besar las manos de la muerte y atravesar los palacios del viento. Camino como una hormiga en el borde de un vaso, hasta tocar el alma del volcán, hasta descarrilar el tren de la locura y hacer que el hospital se vuelva de juguete. Camino porque es dulce morder el labio de las calles. Camino a veces con los ojos inyectados en leche, porque una mosca golpea las paredes de mi cráneo, porque mi madre me ha traído al parque y quiero subir al tobogán, yo solo. Camino para sacar mi sombra de paseo, con las piernas de mi abuelo estalladas en varices, con la cadencia de un neandertal y la sangre haciendo castillos de plaquetas. Camino mientras le sostengo al mundo la mirada porque voy a sorprender a los operarios del olvido borrando aquella esquina. Camino mucho porque es el único modo que he encontrado de quedarme quieto. Camino siempre arrastrando los pies y las neuronas hasta que el mastín que llevo dentro saque la lengua y se relaje, hasta que el universo se comprima y sea una china en mi zapato. Camino para enjugarme los ojos con los parques, para inyectarme cielo azul y no morir crucificado bajo la luz de la nevera. Camino débil como un cíclope, tranquilo como una rata, irrepetible como una bolsa que se lleva el viento, fabuloso como una cucaracha, diminuto como el cometa Halley, lleno de vida como un semáforo en rojo. Camino hasta que todos los muertos que conozco se levanten. Acontece el mirar, para bien, para luego. Fijar el sitio, decidir el misterio del rastro. Hay un milagro o un soplo que arranca palabras. Encolas la imagen, sigues la vereda. Camino para imaginar la orilla del acantilado. Camino para hacer de una línea imaginaria la vida nueva derramada en mis pasos. Camino descalza. Mi huella es la de las bestias que me acompañan. A veces camino cegada, echándome piedras a la cara, inventando la sombra en un vaso con agua. A veces camino sonámbula, como el muerto que se arrastra, y pienso que los huesos pesan cuando falta el cuerpo claro del alma. A veces, solo a veces, detengo la caminata. Me quedo quieta, de frente al mundo, en silencio, lista para entrar en el abismo. Caminar, despojarse del camino trazado, ser tenaz caminante del abismo, abrir con cada paso un nuevo acantilado, una senda perenne que borre para siempre los caminos. Bueno, pues bienvenida, Nare, Rosana, Nancy. Vamos a hablar de caminar. Supongo que estáis sentadas, como yo. Estamos caminando. Este programa lo deberíamos hacer caminando, ¿no? Para que tuviera... Habíamos empezado a caminar con las palabras, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, Esto es. no se podemos camina solo con los pies. Yo estaba pensando todo el tiempo como, sabéis que yo me dedico a la lingüística, ¿no? En realidad. Y hay una metáfora, una de las más universales, es la vida es un viaje, ¿no? Que recupera la lingüística cognitiva. Hay una forma de conceptualizar la realidad como camino, como viaje, ¿no? Para poder pensar la vida, ¿no? Y esto no solamente ocurre en la literatura, ¿no? Es decir, Machado, en fin, Jorge Manrique, ¿no? Sino que ocurre en las
expresiones del lenguaje, ¿no? Sí. Y hablando de esas expresiones, ya sabéis que yo soy aficionada a esta cosa. Hoy no traigo etimología, pero muchos de los sinónimos de andar, de caminar, nos hablan precisamente de direcciones, ¿no? Avanzar, esta cosa tan rara que pensamos que es ir para adelante y no siempre. También errar, que es maravilloso, ¿no? Con su polisemia, marchar, la marcha como protesta también, ¿no? Como visibilización de callejear. Ha dicho antes Miguel un verso que me ha parecido precioso, es el de morder las calles. ¿Cómo ha sido? No sé, ha sido muy bonito, me ha gustado mucho. Y el deambular, el ir sin rumbo, el transitar también, ¿no? Y el vagar. No, claro, hay una riqueza inmensa, ¿no? Porque precisamente es una de las grandes metáforas conceptuales, ¿no? Claro, es una metáfora primordial, ¿no? Que todos Claro. llevamos dentro. Pero también es un hecho físico lo de caminar. Yo voy a poner un poco más ahí antropológico, y caminar es una de las actividades que nos convirtió en especie, ¿no? Que nos dio nuestra naturaleza de sapiens. Erguidos, ¿no? De estar De erguidos. bípedos, claro. Todo se empezó a complicar a partir del bipedismo, porque se estrecha la cadera, porque de repente los niños tienen que nacer con el cráneo todavía Antes de tiempo. antes de tiempo, todo lo desencadena el bipedismo. Y de algún modo todos somos hijos de esos bípedos que empezaron en África y que se extendieron por el mundo entero, ¿no? O sea, somos hijos de caminantes en ese sentido, ¿no? Somos hijos Claro, con el caminar inicia también el nomadismo, ¿no? Y pues el nomadismo también es un fenómeno bien interesante que sigue permeando a nuestra cultura. Lo vemos ahora también, no sé si lo vemos diacrónicamente, cómo el nomadismo ha cambiado, ¿no? Hablamos ahora también de nómadas digitales y es un caminar, ¿no? Toda esta vida virtual que ya no tiene nada que ver con los primeros nómadas. Y también es muy interesante porque ahí encontramos otra acepción del caminar, cómo lo entiende un joven millennial y cómo lo podemos entender nosotros, ¿no? Y lo politizado que está, ¿no? Es decir, ese migrar o ese caminar o cambiar de lugar está totalmente estigmatizado desde un punto de vista casi ideológico para según qué personas, ¿no? Y en México lo tenéis ahí muy presente, en las fronteras. Entonces, quiere decir que el tema de caminar es complejo, como decía Miguel, es casi primigenio y es absolutamente definitorio de lo que es el ser humano, ¿no? Es completamente necesario. El caminar implica el movimiento natural, no solamente del ser humano, sino de cualquier ser vivo sobre la tierra que pueda moverse, que pueda arrastrarse, ¿no? Y yo os quería hacer una pregunta. ¿Os pasa a vosotros que cuando camináis, os salís a pasear, ¿no? Un rato, los pensamientos que aparecen son muchas veces, vamos, muchísimo mejores que cuando estáis sentados o sentadas? Incluso desaparecen o tienes que tomarlos al vuelo porque solamente aparecen en ese movimiento, en ese... Sí. ¿Sí os pasa? Justo leía en no sé dónde que lo mejor para pensar es caminar y lo mejor para filosofar es tener una conversación. Que Claro. no se puede hacer filosofía si no se habla y que no funciona del todo bien la cabeza si no se anda, ¿no? ¿Quién era el famoso filósofo que lo hacía siempre andando? Bueno, hay muchos. Aristóteles, Sí, hay muchos. es el que tenía sus discípulos peripatéticos, que se llaman peripatéticos porque daban vueltas por ahí por el jardín, A tope. pero luego muchos, Kant se pasaba la vida caminando, que está la historia esta típica de que toda su ciudad ponía el reloj, Cuando sabía pasaba qué hora él. era cuando pasaba, ¿no? Se pasaba la vida. Nietzsche, por ejemplo, dice todo el rato que todas las buenas ideas se le han ocurrido caminando, que iba con 7 cuadernos por ahí, que él andaba y pensaba y escribía mientras andaba, porque se le ocurrían las buenas ideas andando, ¿no? Emily Dickinson también caminaba todas sus tierras, o sea, era una caminata aislada porque no salía de las tierras de su familia, pero las conocía tan bien que gracias a ella tenemos este herbario maravilloso y ese herbario nace de sus caminatas y de las observaciones que hacía mientras caminaba.
Porque esa es otra, el caminar, una de las cosas más maravillosas que nos da es la observación, ¿no? La contemplación de lo que sucede. Y en cada parada hay un tiempo para la reflexión profunda, se esté produciendo esta de manera consciente o no. A mí me pasa mucho, he pensado mucho en cómo ha cambiado mi caminar a lo largo del tiempo, y recuerdo de una manera muy cariñosa cómo andaba cuando era pequeña, siempre alrededor de los adultos, pero siempre en un ir y venir. Yo iba hacia donde estaban caminando los adultos, ellos conocían el lugar donde íbamos, yo no tenía ni idea, y entonces era salir de su camino y volver a entrar, salir y entrar, ¿no? Ya fuéramos a por té de roca, a por oréganos o a hacer recados, yo siempre me distraía con cualquier otra cosa. Ahora cuando camino, yo soy la que tiene que poner de alguna manera ese rumbo, pero mi cuerpo suele querer irse de nuevo de ese camino, de ese paseo. Y aunque ya no me pasa igual que cuando era pequeña, sí que hacer capturas me refiero a hacer fotografías, se ha convertido en algo muy parecido. Quedarme mucho rato viendo los pájaros encima del lago que hay al lado de mi casa, o contemplando un conejo, porque ahora hay conejos al lado de mi casa, es que es muy loco todo. ¿Vosotros qué hacéis cuando andáis? Yo Yo quiero leo. A preguntar, mí me ha dado por leer últimamente, pero no sé si estoy ¿Mientras haciendo... andas? Sí. Pero qué Ah, loco. no, ya me doy paseos de 2 horas, me voy por todo Madrid y voy parando en los semáforos, esquivo farolas, esquivo perros, niños, o sea, tengo ahí como un sensor y hay gente que me dice cosas, como te vas a matar, Esa farola, cuidado. cuidado, no sé qué, pero pero no me ha igual la pasado gente nunca. va con el celular así, entonces no veo motivo por el que te digan algo si la gente va con su dispositivo aquí, ¿no? Tú no lo ves, Claro, Que tú vayas con el libro les parece un poco pero yo voy con el grosero. libro porque normalmente son caminos que ya me sé de memoria, entonces salgo a caminar porque me relaja mucho, o sea, me calma mucho la ansiedad. Yo redescubrí lo de caminar hace unos años y es como tener siempre ahí una escapatoria, ¿no? Es como, bueno, estoy nervioso, estoy angustiado, pero puedo salir y caminar, ¿no? Y el caminar como que te da una especie de sentido vital, aunque sea metafórico, ¿no? De que estás andando hacia alguna parte, aunque no haya ninguna parte hacia la que andar. Pero yo creo que el cuerpo interioriza esa idea de que estás caminando, ¿no? Hacia algún lugar. Entonces, para mí es terapéutico y supongo que para cualquier persona de la especie Homo sapiens. Claro, estás movilizando, ¿no? Desde un punto de vista cognitivo hay algo en tu cuerpo que dice que se está movilizando, ¿no? Entonces, por lo tanto, el pensamiento fluye de otra manera, ¿no? Yo cuando has dicho eso, Miguel, me he acordado de una alumna que tuve una vez en un taller de escritura creativa, que era, bueno, mi experiencia con talleres siempre es con estudiantes extranjeros, con lo cual el reto quizá es mayor y a veces salen cosas muy interesantes por esa falta de dominio, entre comillas, del idioma, ¿no? Al ser el español una segunda lengua. Y recuerdo que en un poema que hablaba de lo que le gustaba, ¿no? De Madrid, en fin, hay una imagen que yo me hubiera gustado robarle y decía algo así como: me gustan las mujeres que muerden manzanas caminando. Entonces, él no sé dónde vio a una mujer por la calle en Madrid que iba caminando comiéndose una manzana, ¿no? Y me pareció una imagen tan hermosa, ¿no? Te he visto a ti leyendo y he visto a mi alumno también con esa imagen, ¿no? Que es realmente muy hermosa, ¿no? Las mujeres que muerden manzanas caminando, ¿no? Me viene, Es casi bíblico, ¿no? Sí, sí. me viene muy bien este apunte, porque yo les decía cuando Miguel propuso el tema que tengo varios libros acerca de un tema que me chifla, que son precisamente estas paseantas. En el caso de los hombres, los flaneurs, bueno, pues es una figura pues muy conocida. Sin embargo, no son tan conocidas, o al menos
sí, no tanto tiempo, las flanés. Hay un par de libros que a mí me gustaría recomendaros antes de tiempo ya. Uno es La revolución de las flanés y hay un pequeño texto que dice: las flanés son aquellas mujeres que pensaron la ciudad y pensaron el espacio que habitaban. Son las mujeres que reclamaron su espacio, que lo construyeron a pesar de las limitaciones. Son las mujeres que transgredieron los límites geográficos, morales, sociales y económicos para construir un nuevo escenario del que formar parte. Y es que al final pasear la ciudad, pasear el entorno en el que vivas es hacerte con él y de él, ¿no? Y las mujeres han estado durante mucho tiempo relegadas a, bueno, pues a estar dentro de la domus, de la casa, de un lugar que era y no era suyo. Entonces, esa cosa de que ahora andemos las calles de la ciudad, las hagamos nuestras, más allá de como consumidoras, es bastante importante. Y saber y conocer toda la tradición que tenemos de mujeres andariegas que han caminado y han hecho suyas las ciudades. Hay otro libro de Nacho Moreno Segarra que se llama Ladronas Victorianas, que es otra delicia de libro, y que habla, bueno, pues eso, sufragistas y otro montón de mujeres victorianas que iniciaron este tomar las calles. Qué interesante. Yo Sí. quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que caminaron hacia atrás? Uf, Uf. hace demasiado tiempo. Pero en sentido literal, ¿no? En el sentido literal, por supuesto, en el sentido literal. Estamos acostumbradas. En el otro mucho más recientemente, pero Estamos acostumbradas a caminar siempre hacia adelante y como lo decía Rosana, o sea, es esta metáfora práctica que todo el mundo entiende. La vida es un caminar hacia adelante, ¿no? Incluso en México tenemos como este dicho famoso que dice, para atrás ni para agarrar aire, o sea, todo es para adelante. ¿Y por qué se los pregunto? Porque recuerdo este libro precioso de Matsuo Basho, Sendas de Oku, en donde el caminante en realidad va trazando la caminata a través de extravíos, a través de situaciones, ¿no? Que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con un malestar, y entonces a veces se pierde, pero esa pérdida en el andar no es vista negativamente, ¿no? Entonces pienso en esto, ¿no? Como, Muy importante eso que estás diciendo, Nancy, porque si lo pensamos desde el famoso algoritmo, ajá, es un posicionamiento ideológico. Es decir, claro. hace poco utilicé yo en clase con mis alumnos el famoso fragmento machadiano de caminante no hay camino, se hace camino al andar, para hablar en clase sobre el tema de cómo nos están determinando nuestro camino. Es decir, ¿por qué? Porque yo me compré ayer una plancha y no sé cómo Google lo ha sabido, resulta que ahora todo lo que me viene a mi correo o a mi Instagram, todos los anuncios tienen que ver con planchas y con, no sé, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿No? Esa forma de determinarnos el camino, ¿no? A través del algoritmo me parece tan peligroso. Entonces, el valor del desvío, ¿no? Desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista humano, de posicionamiento vital, me parece fundamental, ¿no? Sí, porque el desvío es improductivo, ¿no? Lo que quiere el sistema es que vayas del punto A al punto B lo más rápido posible porque en el punto B hay algo que comprar, ¿no? Exactamente. Y el desvío te lleva hacia lo desconocido y lo desconocido te puede llevar hacia el asombro o un conocimiento nuevo. Y hacia lo propio, ¿no? Es un camino propio, ¿no? Claro. Imprevisto. Pero claro. lo que me enfada mucho es el muñequito este de Google Maps, que a veces lo pongo porque digo, voy a caminar hasta no sé dónde, ¿no? Joder, es que hace unas previsiones como súper optimistas, ¿no? O sea, es para una persona con una zancada que yo no poseo, o para una persona muy rápida, que anda muy rápido. O qué pasa con la gente que no tiene esa capacidad de andar tan rápido, ¿no? Que anda más lento. O sea, ¿qué tipo de...? Creo que han utilizado las medidas de Le Corbusier. Creo que han tomado ese modelo de hombre y entonces has dicho, bueno, venga, pues ya está, ya hizo los cálculos este señor para los edificios y tal, pues vamos a usarlo también para Google Maps. A mí me quiero abrazar literalmente dos conceptos que habéis hecho con respecto al desvío, ¿no? Y es lo penado que está el error y el errar, por supuesto, y el tropiezo.
Y con respecto a la creación, y tanto a la creación visual, también en la creación poética, aunque se abrazan de diferente manera en una o en otra, pero en la creación visual ahora hay una tendencia a esto del abraza el error, de date cuenta, estate atenta de qué te encuentras en el tropiezo, qué te encuentras en aquello que no habías previsto, ¿no? Y me parece que esto sería fantástico que también lo hiciéramos de alguna manera en la poesía, porque todavía somos muy calculadores y la atención no te quita la posibilidad de tropezar, ¿no? Entonces, vosotras, con respecto a la creación, ¿qué camino? ¿Cómo vivís ese camino? Porque yo no paro de tropezarme, ¿eh? Cada vez me lo llevo mejor, también lo digo, pero... A ver, yo es que entiendo la poesía como el único territorio en el que de alguna manera gozas precisamente por eso, porque te atraviesa ese saber no sabido, ¿no? O sea, uno se sienta a escribir y afortunadamente no sabe qué va a pasar, ¿no? Es decir, no, lo otro es un ejercicio retórico. Me siento y voy a escribir un poema sobre la primavera, ¿no? Por decirlo de manera ya un tanto naif, ¿no? Pero quiero decir, precisamente la poesía está hecha de encrucijadas continuas, ¿no? Donde el propio lector va a completar el receptor, la recepción del poema, va a hacer el acopio que libremente haga, ¿no? Propio, y va a completar esa lectura. No sé si era Maurice Blanchot que decía que es un libro que no se abre nunca y que no se lee. Pues es un libro que no se ha escrito todavía. Entonces, a mí me parece muy interesante esa idea, ¿no? Entonces, creo que la poesía es sobre todo eso, ¿no? Esa capacidad para la encrucijada y, por supuesto, para atravesar lo no conocido, ¿no? Tanto por parte del que escribe como por parte del lector, ¿no? La lectora. Absolutamente. Yo cuando propuse el tema elegí conscientemente lo de caminar en vez del camino, porque camino me parecía mucho más aburrido como tema, mucho más cerrado, mucho más horrible, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con escribir. Yo tengo muchos problemas para dejarlo ya concluido, ¿no? Para decir, este es el poema, esto es lo que yo quería decir. Pero me gusta mucho ¿no? El caminar, o sea, el estar ahí dándole y dándole y dándole, hacer que sea un verbo, ¿no? Claro. Completamente. A mí me parece que dentro de este trabajo con las palabras es precisamente la creación, el espacio y el territorio en el que podemos caminar hacia atrás, ¿no? Por eso, para mí la poesía y esa imagen del caminar hacia atrás están muy vinculadas, ¿no? Y cada vez que me siento a escribir un poema, me gusta mucho porque eso, precisamente, esta incertidumbre de no saber en dónde voy a terminar, pues es en realidad muy adictiva también, ¿no? No, es un placer, ¿no? Y que las palabras te permitan ir hacia atrás, me parece fascinante, ¿no? Porque es como volver a ese balbuceo que siempre, bueno, al menos yo intento rescatar en cada poema que escribo, ¿no? Completamente. Yo no sé si este caminar hacia atrás hace que tengamos más tiempo para esta sección. Miguel, ¿tú qué opinas? Pues nada, yo creo que hemos caminado suficiente, ¿no? Bueno, nunca se para de caminar, nunca hay que decir ya acabó aquí el camino, ¿no? Hay que seguir caminando. Así que vámonos caminando a nuestra siguiente sección. Criaturas de manantial. Criaturas. Pues hoy tenemos la suerte, como ya sabéis y como ya lo habéis podido oír, de contar con Rosana Aquaroni. Para quien no la conozcáis, autora de Madrid, nació en el 64, es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lingüística Aplicada. Ha publicado Del mar bajo los puentes, con el que obtuvo un accessit del Premio Adonais de Poesía de 1987, El jardín navegable, que lo publicó en Torremozas. Ha escrito con una beca para la creación literaria otorgada por el Ministerio de Cultura, Cartografía sin mundo, que publicó en el 95, y recibió el Premio de Poesía Cáceres Patrimonio Mundial
en 1994. También tiene Lámparas de arena, Discordia de los dóciles, La casa grande, que tuvo el premio del libro del año 2019 en la modalidad de poesía, otorgado por el Gremio de Librerías de Madrid. Sus poemas aparecen recogidos en diversas antologías, como Ellas tienen la palabra, Legítima defensa, Poetas en tiempos de crisis, y sus poemas además han sido traducidos al inglés, francés, alemán, árabe, portugués y polaco. Acaba de publicar hace muy poquito, justo antes de la Feria del Libro de Madrid, ha sacado su último poemario, 18 ciervas. Hemos tenido la posibilidad de leerlo y vamos a ver si con este poemario nos damos un paseo como el de las 18 ciervas que no pasan más de un día en el mismo lugar. Este paseo, Rosana, comenzó en una cueva, ¿no? Sí, en realidad el poemario, lo que es el poema raíz o el poema matriz, ¿no? Surge de una experiencia personal en una cueva, la cueva de Covalanas. Es una cueva que está en Ramales de la Victoria, en Cantabria, y que os recomiendo que visitéis. Es una cueva muy pequeña, nada comparable con lo que es Altamira, ¿no? Es muy humilde, tiene 2 galerías. Y en ella hay pintadas con una técnica muy esquemática del tamponado rojo, 18 ciervas, ¿no? Y en el 2018 yo volvía con Pepo Paz, el editor de Barley, y habíamos presentado en Santander La Casa Grande, y bueno, ese verano para mí fue casi mítico por todo lo que fue aconteciendo, ¿no? Y porque también mi vida había cambiado muchísimo. Y él me regaló esa visita. Éramos 5 personas, porque además no es nada fácil bueno, poder concertar una cita o una visita. Tuvimos la suerte de que sobre la marcha pudimos entrar, y para mí fue como una especie de revelación. Lo primero que yo pensé fue que esas ciervas no habían sido pintadas por hombres primitivos, ¿no? Como siempre pensamos en pintores rupestres, ¿no? Y yo de pronto pensé que aquello eran pintoras rupestres, porque no tenía nada que ver con una escena de propiciación de la caza ni de la maternidad, era otra cosa, ¿no? Y yo pensé que eso que me había ocurrido iba a ir por un derrotero un poco de reflexión sobre la feminidad, ¿no? Y sin embargo, el primer poema que aparece es un poema de amor, ¿no? Y lo que sí supe enseguida es que el libro se llamaba 18 ciervas. Me suele ocurrir esto, ¿no? Que los títulos me aparecen muy rápido. Y bueno, y a partir de ese poema, ¿no? Un poco, pues, revelación, empecé a trabajar esa idea, ¿no? De hacer poemas que fueran un poco, no palimpsestos, pero que tuvieran como 2 capas o varios niveles en los que por un lado se conciliara lo cotidiano, lo testimonial, lo autobiográfico, y a la vez lo simbólico, ¿no? Y retomar esa idea del origen, ¿no? De ese regreso al origen, esa mirada hacia lo primigenio, ¿no? Y ahí empecé como a trabajar en el libro, ¿no? Luego pasaron otras muchas cosas, porque... Pero bueno, creo que te contesto a la pregunta con eso. Por supuesto que sí, me ha encantado que digas esta palabra de revelación, porque hay muchos poemas que están alumbrados, están revelados, pero se revelan en la lectura, pero también están alumbrados, ¿no? Como una cierva, cuando se ve deslumbrada, paraliza su osamenta, de alguna manera parece que mira más profundo, ¿no? Y hay unos poemas que están anclados en la observación de la persona amada mientras duerme, o otros momentos. ¿Cómo fueron surgiendo esos poemas que seguían al primero? A partir de ese poema, lo que parecía era que aquello se iba a convertir en un arsamandis, ¿no? Es decir, es un poemario de amor que ya tenía su complejidad, porque no es lo mismo escribir un poemario de amor a los 50 y muchos, ¿no? Escribirlo a los 20 y pico, y además teniendo un poco esa idea un tanto modélica y convencional y publicitaria, ¿no? Del amor, la juventud eterna, ¿no? En fin, ese amor absolutamente, pues casi del mundo, bueno, del que nos venden en el capitalismo también, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Idílico, de cuerpos perfectos, en fin, ¿no?
Entonces ya plantearse un poemario de amor era complicado, pero bueno, yo estaba viviendo ese amor y por lo tanto, bueno, la inspiración estaba ahí, ¿no? En la propia vida, ¿no? Yo desde la Casa Grande, además, creo que ya no puedo renunciar a que la parte, el sustrato autobiográfico haga presencia, ¿no? Aparezca. No me gusta tampoco encharcar los poemas de autobiografía de manera superficial o sin sentido, ni mucho menos, porque ese no es el objetivo. Pero es cierto que desde la Casa Grande hablo desde mi vivencia, no puedo hablar desde otro lugar, ¿no? Entonces, y bueno, para mí la estructura de los poemarios es muy importante. De hecho, mis poemarios suelen ser muy orgánicos. Yo no suelo escribir compilaciones o sea, no hago un poemario a través de compilaciones de poemas que he ido acumulando, sino que generalmente me aparece una idea como más orgánica, ¿no? Para ir transitando. Mira, hoy que hablábamos de camino, ¿no? O sea, aparece como una veta o un camino, ¿no? Que yo voy a tener que ir recorriendo. Entonces, bueno, pues ahí me puse, ¿no? Me puse a caminar con el poemario y una de las cosas que estructura, como muy bien has dicho tú, Nares, son 18 poemas que van atravesando todo lo que es la vertebración del libro y que esos poemas que van numerados hablan explícitamente de ciervas, ¿no? Es decir, la cierva es como un símbolo, una imagen, una interlocutora, ¿no? Una voz interior. Y de hecho, el final del libro se cierra con una coda que se llama 18 ciervas, que sería el poema 18, ¿no? Entonces es verdad que hay como un trayecto ahí, ¿no? Que atravesado por las ciervas, ¿no? Absolutamente. Pasear es abrir nuevas sendas, pero también volver a poner el pie en la huella antigua, en aquel lugar donde ya lo pusimos antes y ahora ha quedado una marca. Hay una serie de poemas en todo el poemario intercalados, pero que forman parte sobre todo de la mitad del poemario, en la que nos encontramos con los antiguos amores, con aquellas relaciones que, bueno, pues que han dejado marca y que han dejado marcas que siguen muy presentes. Claro, y fíjate, es interesante, ¿no? La importancia que tiene desde mi punto de vista dejar en barbecho los libros. Yo soy lenta, me tomo la libertad bueno, no tengo prisa. De hecho, fíjate, desde la Casa Grande, 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este libro? Bueno, el libro tiene 4 partes, ¿no? La última es esa coda, que es un poema largo. Sí. Pero en la primera parte, en realidad, lo que relata esa parte, o lo que narra, entre comillas, no lo narra de manera como entendemos, pues eso. No en prosa Claro, no. efectivamente. Pero sí es verdad que hay como incluso un tono de lectura, es decir, tú te metes en esa lectura y hay algo que se te está contando, ¿no? Y quieres continuar viendo, ¿no? A ver por dónde te lleva, ¿no? Esa primera parte habla de una voz poética que está sintiendo cosas que tienen que ver con el desamor, con la tristeza, pero que al mismo tiempo está de pronto dándose cuenta de que una nueva ilusión, un nuevo amor está apareciendo, está surgiendo, ¿no? Hay poemas más narrativos, más concretos, otros son más abstractos, ¿no? Más simbólicos, pero toda esta primera parte transita por esa construcción de esa nueva manera de estar en el mundo, ¿no? Gracias a esa nueva ilusión, ¿no? Al haber conocido a una persona que te llena y que de pronto cambia mucho de tu vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de pronto, en un momento dado, yo sentí la necesidad de hablar del desamor, ¿no? Porque previamente a esa idea de ese encuentro, de ese regreso al amor, hubo un final de una relación complicada, ¿no? Que además era una relación muy larga y que fue una gran historia de amor y terminó de manera un tanto compleja, ¿no? Entonces, de pronto me vi con la necesidad también como de insertar o de referirme a ese desamor, ¿no? De ahí la cita del poemario al principio de Angelina Gatell, ¿no? Que dice, amor y desamor
la leo para no equivocarme, porque no conviene equivocarse en las citas. Amor y desamor como una misma y ardua asignatura nunca bien aprendida, ¿no? Entonces siempre tropezamos en ese camino del que hablábamos, siempre tropezamos a veces con la misma piedra o creemos que podemos llegar a tropezar, pero no importa, nos seguimos enamorando, seguimos dando pasos hacia adelante, ¿no? Pero Nancy, tenía yo que dar ciertos pasos atrás, ¿no? Para poderme explicar qué me había pasado. Pero claro, desde un punto de vista, no sé si técnico o poético, ahí se planteaba un problema, ¿no? Porque la voz del tú era la voz al amor, al amor actual, ¿no? Había por otro lado una voz interior que era la voz de la cierva, que aparece desde el primer poema como algo revelador y que además está marcado con guiones largos. Hay como un diálogo permanente, ¿no? Con esa voz interior representada por esa cierva mítica, ¿no? Y ahora tenía que haber una tercera voz que era el él, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacerlo para que aquello no fuera muy confuso, ¿no? Bueno, pues en eso estaba yo cuando de pronto en una de mis búsquedas por internet, que siempre me gustaba buscar, pues... Ahí va justo yo ahora, porque ahí vas tú, ¿no? tienes el encuentro con los cazadores. El encuentro con los cazadores, sí. Dale. Buscando ideas y, bueno, y resonancias mitológicas, en fin, de las ciervas, me apetecía, ¿no? Pues sumergirme en todo eso, ¿no? Tiene tantísima resonancia, ¿no? La cierva. Y de pronto encuentro una página, que es una página hecha para cazadores, ¿no? Para aleccionar y para explicar a los cazadores de caza mayor cómo tienen que comportarse en determinadas situaciones cuando la presa está, bueno, pues herida o lo que sea, ¿no? Y esa página se llama Anatomía del primer disparo. Ya aquello me mató. Hombre, no. Mejor dicho, ¿no? Porque dije, pero bueno, esto es poesía pura, ¿no? Anatomía del primer disparo. Y cuando ya empecé a leer los textos, bueno, aquello eran poemas en prosa. Es que son increíbles. Pero claramente, ¿no? Sí. Entonces de pronto vi que la estructura del libro tenía que ser ese transitar, ese poemario de amor, ese impulso que te iba llevando, pero que te recalaba de pronto en el centro, una especie de cápsula donde donde el lector de pronto no podía salir, no se imaginaba, ¿no? Que iba a llegar ahí, y ahí se iba a hablar de ese desamor y de ese final de relación, ¿no? Y luego el libro sigue, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Pero es verdad que fue así, sí, sí. Una cosilla sin detalle que te quería preguntar. Sí, sí. Las notas que habéis decidido incorporar, que en la que se aclaran muchas de estas cosas que estás contando, ¿no? Sí. Abajo, ¿por qué tenías la necesidad? Porque has elegido poner en algunos poemas, no en muchos, pero en algunos sí, de dónde venían las cosas o cuál era la... Claro. A ver, yo sé que esto no es muy común en los libros de poesía, que incluso tampoco podríamos llegar a la conclusión de que ni siquiera es necesario. Sin embargo, quizá ahí sale un poco la Rosana académica, ¿no? Es decir, si habéis hecho investigación y académica o en una tesis, en cualquier trabajo académico, uno tiene que citar la fuente, ¿no? Entonces, a mí me daba un poco de vértigo estar utilizando esos textos de manera literal, porque aunque están en cursiva, yo no he tocado nada de esos textos, ¿no? Sin nombrar cuál es la fuente, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando hablé del poema ese que está referido a la película de la directora húngara, maravillosa película En cuerpo y alma. Me parecía que si yo utilizaba parte del diálogo de esa película, ¿no? Tenía que citar, ¿no? La de Sinécdoque también, ¿no? Entonces, ahí sale un poco la Rosana más rigurosa, más académica, pero yo creo que tampoco son notas tan largas, creo que no interrumpen la lectura y creo que esclarecen, ¿no? O por lo menos, decídmelo vosotros como lectores si os parece que... A mí me ha parecido muy bien. Yo te lo preguntaba precisamente por eso, porque no se estila nada en los libros de poesía hacer notas aclaratorias, ¿no? Porque parece que todo tiene que quedar ahí en una nebulosa de profundidad. Entonces me ha parecido como muy honesto Claro. Yo la primera vez que lo vi, y creo que la única, fue en el libro que ganó el Premio Nacional de Poesía, el de Miren Agurmeave, ¿Sí? cómo guardar ceniza en el pecho.
que al ser una traducción del euskera, ¿no? Pues Mirenagur estaba muy preocupada por, bueno, dejar claro algunas referencias que tenían que ver con la cultura vasca, ¿no? Y entonces incorporó esas citas y a mí me parece que fue un acierto absoluto, ¿no? Sí, sí, eso justo lo hablamos con ella en la sesión, en la Master Room que tenéis en nuestro canal de YouTube, y aquí deslizo este pequeño spam porque fue una sesión fantástica. Y estoy de acuerdo con Miguel en que estas notas también ayudan, no interrumpen y dan una capa de significado que quizá para esas personas que no tienen la costumbre de ir a buscar mientras leen o de cosas así, pues en realidad hacen muy accesible esa nueva capa, ¿no? Del palimpsesto. En la última parada de este paseo que quería dar contigo, Rosana, es el amor en todas las direcciones, porque terminas con un poema dedicado a tu hijo. Tu hijo aparece en otros poemas anteriores, pero está... El único nombre propio que aparece. Eso es, Miguel. Está el amante, está el antiguo amor, está tu hijo, y de repente ese amor, al final lo que ves es que no es una senda de una única dirección, sino que está en todas las direcciones. Como al final tú también decías antes, ¿no? Estas tres voces, aunque hay varias voces que se distinguen, el hecho de que los objetos de amor sean ellos no es tan común. Y es muy interesante. ¿Tú cómo te planteaste, cómo surgió que esto tenía que ser? Claro. Bueno, yo de hecho lo primero que me planteaba cuando terminé el poemario es, creo que, vamos, que yo recuerde, no hay otro caso de un poemario que sea de amor y de desamor. Es decir, hay poemarios de amor, hay poemarios de desamor, pero que tú pongas en un mismo vaso, ¿no? En un mismo libro, la cuestión que tiene que ver con el desamor, con una ruptura, en fin, y a la vez con el amor actual, ¿no? Con ese amor que te está atravesando y ¿no? Y que eso es luminoso, y que, bueno, ese doble juego, creo que no hay, vamos, y eso me preocupaba, porque yo decía, ostras, a lo mejor esto no va a funcionar, ¿no? Y bueno, sin embargo, creo que tiene todo el sentido, pero la estructura es muy importante en este libro, ¿no? Creo que si no hubiera dado con una estructura así, hubiera sido quizá un libro mucho más empastado y más confuso, ¿no? Creo que así sí se puede transitar, ¿no? Por el poemario hasta el final. Y bueno, mi hijo es que es parte de mi propia historia, de esa historia tanto de desamor como de amor, es decir, para mí la maternidad bueno, y él es una de las grandes cosas que me ha dejado esa gran historia de amor, ¿no? Aunque luego se transformara en otra cosa, ¿no? Claro. Sí, mi hijo. Y tampoco yo lo que quiero que veáis es que en mi forma de escribir, y no creo que sea algo tan poco común, ¿no? No hay una premeditación, o sea, yo no sabía. Cuando empecé en Covalanas yo no sabía, ¿no? Y eso es lo que a mí me llena sobre todo del proceso de escritura, ¿no? No que la poesía sea para decirme, yo intento desaparecer lo más posible del poema. Quiero que lo que digo, aunque lo diga en primera persona, le sirva al otro, no tanto a mí, ¿no? No tanto es decirme, sino que la poesía me diga a mí algo que desconozco de mí, ¿no? Algo así. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero ahí está el juego para mí y ahí está para mí la tensión de la poesía, ¿no? Voy a preguntarle a mis compañeras si tienen alguna pregunta más, y si no, paso a pedirte que nos leas algún poema.
Sobre Vale. todo porque yo tengo ese recuerdo dando un paseo hasta tu casa para recoger unos libros, ese No, momento en el que nos sientas en tu sofá, además recién estrenado en esa casa que mencionas también en el libro, y nos lees uno de los poemas que además yo sabía, o sea, luego cuando llegó el libro a mis manos, yo fui a buscar ese poema, es de dónde ha colocado ese poema, ¿no? Y fue como, bueno, no lo busques, va a bueno, es aparecer, que en el camino va a aparecer. me pillaste en el momento ese, ¿no? De querer coger al primero que cruzaba, que no estoy diciendo que fueras tú, Sí, pero bueno, pero no, qué suerte. con esa necesidad de, oye, te lo puedo leer, porque a mí eso me pasa, ¿no? A mí también, Claro, entonces, y bueno, de hecho, no sé si habéis mirado en la parte de dedicatorias y agradecimientos, sí, que yo hice 2 lecturas privadas en mi casa con el poemario ya cerrado, sí. invitando a amigos poetas en los que yo confiaba y que me interesaba mucho su opinión, porque me parece que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Tanto hacerlo cuando el poemario está en plena escritura, ¿no? Como hacerlo al final. Y a mí me sirvió muchísimo. Por ejemplo, para ser más concreta, la idea de que la nota sobre la página de Cazadores fuera más personal, yo la había previsto como este título y los textos que aparecen en tal página corresponden a tal página, ¿no? Y poner el enlace y ya. Y recuerdo que fue Ada Salas, que me dijo, no, tú tienes que explicar que aquello fue un absoluto, vamos, una absoluta revelación, algo absolutamente fortuito, y cómo te determinó la estructura del libro. Lo tienes que explicar, porque eso el lector lo va a agradecer mucho, ¿no? Y por eso esa nota tiene esa información, gracias a que alguien escuchó, ¿no? Y bueno, por eso te digo que te lo agradezco muchísimo, Nares. Fuiste quizá la primera persona que escuchó, Increíble. una de las primeras, ¿no? Pepo también, evidentemente, ver. pero del grupo así ya no tan íntimo, creo que fuiste la primera persona. Bueno, y Enrique, ¿no? Porque estuvisteis los dos, o sea que nada. Fue un regalazo, y como a mí me gusta también esto de compartir y compartir con las demás, por favor, haznos el regalo ahora también de leernos lo que tú quieras del libro. Vale, pues os voy a leer el poema que abre el libro, que ya hemos dicho que no es el poema raíz del libro, pero sí el poema que funciona como revelación, como esa cierva que se convierte en un personaje que dialoga de manera interior con la voz poética, ¿no? Y es muy importante comprenderlo desde el comienzo, ¿no? Es el poema número 1 y dice lo siguiente. Vi la cierva que el bosque eligió para mí como encendida quietud tras el ramaje. No me atreví a moverme. Mi corazón cosía sus pedazos de piel entre las hojas. Solo un perfil mostraba. Era un ojo que mira como un hueso de níspero flotando en el estanque. Habló mientras la nieve se cubría de pájaros. Hay que vivirlo todo. Y en su hocico de musgo temblaba un avispero. Después, suspendido ya el tiempo, atrapada en el ámbar del instante, levantó la cabeza, su tronco moteado, sus 4 extremidades. Desde entonces me digo la verdad. Cada mañana vuelvo a la senda vacante por ver si ella me aguarda. En las horas de insomnio siento su lengua que me arde como un alga en la cara. Ya me vence el cansancio. Pero si ella regresa, si la cierva viniera de nuevo a mis oídos, yo les pondría fin a estas palabras. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Trataba de pensar en sugerencias que también estuvieran de cierta manera vinculadas con el acto de caminar. Y entonces, pues la primera que tengo es una fotógrafa mexicana, afortunadamente todavía viva. Se trata de Graciela Iturbide. No sé si la conozcan. Bueno, pues
la maravilla de Graciela Iturbide es que, bueno, fue de las primeras fotógrafas mexicanas que lograron proyectarse internacionalmente. Me gustaría compartir pantalla para enseñarles algo. Es que ella es muy maravillosa. Tiene ya su propia página. Yo veo su historia fotográfica como eso, como una caminata, ¿no? Ella tiene una sección de fotografías de pájaros increíbles, pero luego también tiene otra sección que se llama Los que viven en la arena. Esto lo pueden encontrar en su página. Ella también... Mientras te oigo hablar, estoy viéndolo porque es que ¡Qué es... maravilla! Yo también me he metido y me parece increíble. Entren, por favor, tiene una foto que se llama Mujer con iguanas, sus autorretratos también son maravillosos. A mí me gusta mucho porque retrata un México que no es surrealista, un México que no es el México de los agachados, es su visión de México es una visión muy particular, es muy de ella, ¿no? O sea, me parece que el acierto de Graciela es que es una de las primeras fotógrafas mexicanas que logra hacerse de una identidad a través de la fotografía. Y estoy viendo, perdona que te interrumpa, Nancy, que hay una parte que es el baño de Frida, y estoy recordando, Sí. ella fue la fotógrafa que entró en la casa de Frida al principio, antes de que se convirtiera en museo, y encontró, ¿no? Y fue testigo de que se encontraron los corsés y todos esos objetos, ¿no? Que ella fotografía, ¿no? Claro, pues ahí está ajá, claro, entonces, y bueno, lo maravilloso es que sigue viva y sigue haciendo cosas maravillosas, entonces creo que es una fotógrafa que el mundo debería de conocer porque pienso que eso, ha creado un camino con su fotografía, fue también de las primeras personas en fotografiar a los seris. Los seris son una comunidad indígena que viven en el norte de México, en zonas completamente inaccesibles, y ella estuvo ahí con ellos, tomándoles unas fotografías bellísimas. Y luego tiene andar con los pájaros, y me gusta mucho su propuesta fotográfica, ¿no? Creo que es una fotógrafa que vale la pena conocer. Es Y todo en increíble. blanco y negro, ¿no, Nancy? Parece todo Sí. en blanco y negro. Todo es blanco y negro, todo es blanco y negro. Busquen, por favor, tiene un autorretrato con 2 peces aquí en los ojos. Ajá. Maravilloso. Y bueno, ella, Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, hay que transitarla, ¿no? Y bueno, mi segunda recomendación es un disco. Es un disco. Es un disco de una cantautora californiana llamada Mary Hughes. Ella tiene 38 años. Yo les quiero recomendar específicamente su tercer disco que se llama Faces in the Rocks. Es un disco que interpreta los ruidos naturales del desierto en todo un álbum. Entonces, escuchar este disco es escuchar el viento que atraviesa el desierto, es escuchar los silbidos de los pájaros cuando se está metiendo el sol también entre la arena. Y bueno, también en su portada puede verse, bueno, el disco tiene un nombre específicamente, ¿no? Se llama Faces in the Rocks, porque en la portada aparecen una serie de mujeres como matrioshkas, pero no son matrioshkas, cada una como espulgándose la cabecita, y en la cabecita tiene cada una un jicuri, que es el peyote. Ajá. Entonces, cuando yo vi la portada, cuando escuché el disco, dije, pero claro, o sea, se llama Faces in the Rocks porque seguramente la protagonista de este álbum musical
seguramente al consumir el peyote empezó a descifrar estos rostros en las piedras, y entonces de cierta manera pues el disco nos va guiando sobre este peregrinar de roca en roca que habita en los desiertos, ¿no? Entonces es folk contemporáneo, pues también está muy ligado a este andar, ¿no? Porque pues la historia del jicuri es que, bueno, acá en México los huicholes hacen una travesía muy larga, atraviesan muchos estados para poder llegar al lugar en el que el peyote se da y donde hacen sus rituales, ¿no? Entonces también tiene que ver con el caminar, con el transitar. Entonces, bueno, se las recomiendo, se la escuchan en una tarde. O apuntadísima también, ¿eh? O sea, Por favor. Me parece otra recomendación, al menos muy de mi gusto. Y la portada es bellísima. Así es el disco, así es el disco. Así es el disco. Y me encanta porque pues es cantautora, está de cierta manera reposicionando el folk, ¿no? O sea, creemos que luego la música gringa es que también tienen su encanto, por supuesto, pero luego encuentras estas pequeñas, estos pequeños refugios musicales, ¿no? Que te hacen, pues que te llevan a otros lugares también, ¿no? En donde tal vez mucha gente no quiere transitar. Entonces, bueno, Mary Sioux. Y mi última recomendación es un poemario de Daniela Camacho, una poeta mexicana también, que se llama Imperia. ¿Por qué escogí Imperia y no su último libro de poesía? Bueno, pues porque Imperia es un libro que nos va contando el tránsito de la enfermedad en el cuerpo. Entonces, si me permiten, quiero leerles solamente el primer poema. Y dice, la enfermedad comienza aquí. Aquí termina el cuerpo, la simetría, la belleza de tu rostro, el día casi, el éxtasis, el trance que está por comenzar es invisible. De ahora en adelante, si piensas en la muerte, no será por ahogamiento, ni electrocución, ni por incendio. No habrá espacio entre tu máscara y tu piel para anudar la soga. Temerás a los cuchillos y al veneno y las alturas. De ahora en adelante, acopiarás tumores como una alucinada. Pues en realidad todo el poemario es este tránsito de la enfermedad en el cuerpo, cómo la enfermedad va caminando, apoderándose del cuerpo, ¿no? Hace del cuerpo su territorio. Exacto. Entonces, pues esas serían mis 3 recomendaciones para esta sección maravillosa de Anacrónicas de Modé. Ahora les pido que por favor nos digan cuál es su recomendación. Nada, empieza tú, Miguel. No, empieza tú. No, empieza tú. Venga, que hace mucho que no hablas. Venga, pues yo voy a recomendar un documental de 2013, que es un documental muy conocido que seguramente habréis visto, porque además ganó el Oscar al mejor documental. Es un documental estadounidense que se titula Searching for Sugarman. Ay, claro. Buscando a Sugarman. Es el documental de Sixto Rodríguez. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis hay que verlo. Se puede ver en internet, está libre. Y es la historia de Sixto Rodríguez, que es un cantautor de los años 70 en Estados Unidos, del rollo así country, folk, etcétera, del rollo Bob Dylan, ¿no? Que es bastante bueno, o sea, con unas letras estupendas, con un rollo musical muy, muy interesante, que sacó un par de discos y, bueno, pues tuvieron cierto éxito, pero cayó en el olvido, ¿no? Y pues el tipo volvió a hacer su vida normal, o sea, tuvo como su affair con la música en los 70 y de ahí pues tuvo un trabajo normal, una vida normal. Creo que volvió a ser, no sé si trabajaba en un taller mecánico o algo así, trabajó el resto de su vida y cuando ya es mayor, es una historia tremenda,
pues de repente le localizan unos fans que tiene en Sudáfrica y se dan cuenta de que Sixto Rodríguez es él. Y que sin saberlo, él se ha convertido en una estrella de la música en Sudáfrica, que hay un montón de gente que no solo le conoce, sino que le adora, que conoce esos dos discos a la perfección y que básicamente es una estrella. Entonces, estos dos tipos que han investigado y que le han conseguido localizar a Sixto Rodríguez, pues van allí y van a Estados Unidos, le proponen hacer una gira. El tipo se da cuenta de que la discográfica le ha estafado durante toda su vida, ha estado vendiendo discos en Sudáfrica sin darle ninguna parte ni ningún dinero y que él ha sido una estrella sin saberlo. Y bueno, él vuelve a dar como unos cuantos conciertos ya bastante mayor, ya como en los 70, o sea, con 70 años o por ahí, vuelve a dar y a llenar salas de concierto en Sudáfrica y la gente y sus canciones se hacen muy populares. Y es esta idea, ¿no? De que los caminos son inescrutables y son totalmente movedizos, ¿no? Que uno cree que ha tenido una vida y de repente hay otra vida que aparece por ahí que ha estado teniendo sin siquiera saber que la estaba teniendo, ¿no? Y es que además la música de Sixto Rodríguez está muy, muy bien. Si podéis, por favor, buscad en YouTube una canción que se llama Crucify Your Mind, que además viene con un vídeo en blanco y negro estupendo y que os va a encantar. Y a partir de ahí os veis el documental. Y nada, esa es mi recomendación. Oye, qué pintón. Qué guay. Mm. Joder, me habéis llenado la agenda de cositas, qué maravilla. Y además todas muy apetentes. Yo traigo una recomendación, fastidia un poco dar publicidad a según qué plataformas, pero bueno, pues es así. En una de las plataformas de streaming, de series en streaming, en HBO Max, hay una serie que cumple todos los requisitos para que yo la considere una serie deliciosa. Primero, porque rescata a un personaje que me parece fantástico, que es el personaje de Julia Child, una cocinera norteamericana que casada con un diplomático que recorre el mundo y en un momento dado, cuando a él le destinan en París, pues aprende, son unos grandes hedonistas, pero aprende a cocinar cocina francesa. Eso la va a catapultar a la fama en Estados Unidos porque después de haber escrito un libro va a producir el primer programa, no es el primero, pero el primero de gran éxito de cocina en Estados Unidos, teniendo en cuenta que en Estados Unidos hasta la llegada de Julia Child se comía bastante mal. Decimos que ahora mismo se come mal, pero es que antes se comía todavía peor. Me gusta mucho este personaje, me gustan todas las cocineras y me gusta cocinar. Yo reivindico mucho a las cocineras españolas, a la Marquesa de Paravere, a Simone Ortega, a tantas otras, ¿no? Pero en el caso de Julia Child, me gusta porque no cumple y la serie además se encarga muy bien de no estar cumpliendo ningún canon. Entonces de repente se ve, sí, es una pareja heterosexual cuyos roles no son los habituales, el físico de Julia no era el habitual, tenía una voz de pito increíble, pero tenía un carisma y todo eso se está poniendo en la serie en valor. Los conflictos, los no conflictos, el cómo se resuelve, de verdad que es muy delicioso. A ver, no os va a cambiar la vida, pero os va a hacer las tardes pues muy agradables. Y además ¿Cómo se llama? Perdona, ¿cómo se llama? La serie se llama Julia, solo. Julia. Sí, y está protagonizada por, me vais a perdonar, pero los nombres no me acuerdo, pero sí, ella es una actriz con un currículum increíble, británica, pero que internacionalmente no ha tenido tanta visibilidad. Yo creo que este es su primer papel gran, pero en Gran Bretaña lo ha ganado todo y ha hecho todo en televisión, el que hace su pareja, el que hace de su esposo es el actor de Fraser. Y bueno, la verdad es que la podéis ver. Yo creo que la han sacado hace poquito
Yo aún no me la he terminado, pero estoy como, desde que se acabó Maravillosa Miss Maisel, me sentía un poco huérfana y he de decir que esta tiene también un carisma arrollador. Y esa es mi recomendación. Rosana, ¿tú? Bueno, a ver, a mí me apetece recomendar algo que tiene que ver con el poemario de 18 Ciervas, que ya hemos comentado, ¿no? Cuando hablábamos de las citas, ¿no? Y hay un poema en el poemario, en el libro, la primera parte, que toma algún fragmento de diálogo de una película, bueno, y la idea del poema, ¿no? Habla sobre esta película. Es una película nada conocida o muy poco conocida, además es del año 2017, con lo cual ya es bastante antigua. Es una película que se llama En cuerpo y alma, húngara, con lo cual imaginad que tampoco os va a sonar la directora, encima es una directora, por eso también el interés, ¿no?, que tiene para mí. Ella se llama, bueno, no sé si lo pronuncio bien, Ildikó Enyedi, ¿no? Y la podéis ver en Filmin. Es una película muy poco convencional, que cuenta una historia también de amor nada normativa. No es una película de entretenimiento, es una película cargada de poesía, ¿no? En la que, bueno, un poco por hablar de la sinopsis, si es que se puede, es la historia de una tal María, que es una supervisora que la contratan en un matadero en Budapest, ¿no? La película está siempre jugada desde un punto de vista visual y fotográfico, es una pasada, es una maravilla. Y siempre está jugada también en ese doble nivel, ¿no?, de lo extremadamente realista y por otro lado lo onírico, ¿no? Porque es la historia de amor entre esta mujer, María, una supervisora muy tímida, que siempre se sienta sola en el comedor del matadero, en fin, y Endre, que en teoría es su jefe, ¿no? Ella es un poco como la supervisora del matadero y él es como el contable, un hombre tranquilo, nada especial, bastante anodino, ¿no? Pero en un momento dado descubren que los dos sueñan lo mismo y que se encuentran en el sueño. Y en el sueño ella es una cierva y él es un ciervo. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Pero es una película muy hermosa, nada conocida y que, bueno, como la hemos citado en el poemario, pues me gustaría recomendarla. La podéis ver en Filmin. En Filmin está disponible. Qué fantástico. Tiene un pintón, ¿eh? Tiene una muy hermosa la película. Interesantísima. Bueno, estamos en pleno julio en todo el mundo. En pleno julio en todo el mundo. Pero en verano en este hemisferio y todas estas recomendaciones son brutales. Claro. ¿No? Para llenarnos el verano. Eso, para llenarnos el verano, para llenarnos va a ser todo caminar, ¿no? Nos va a ser todo caminar. Claro. Sobre ni todo todo poesía, claro, escrita, ¿no? La poesía va mucho más allá, ¿no? Exacto. Sobre todo porque no sé Miguel en sus caminatas a qué horas hará, pero hay horas del día que en esta estación yo prefiero estar recogidita. Sí. No, en verano hay que caminar como al atardecer, ¿no? Cuando va cayendo el sol. Claro, o muy tempranito. Eso también es bueno, sí, pero ahí hay que madrugar, que eso es más jodido. Pues en este capítulo, en este episodio dedicado al caminar, nos acompañó también la poeta Rosana Acquaroni. Muchísimas gracias, Rosana, por platicarnos también sobre tu último libro. Gracias a ti, Nancy, y a todos vosotros. Un placer. Estuvo maravilloso. Gracias por leernos. Y bueno, pues en el siguiente episodio estaremos hablando sobre el clítoris. Tenemos invitada sorpresa, así que no se pierdan el próximo episodio de Prosa Escueta. Nosotras somos Nares, Miguel y Nancy. Nuestras voces forman el hilo resonante que teje esta prosa escueta. Esperamos haber creado para ustedes y su imaginación inquieta una casa, un nido, una colmena. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Chao. Pero, o sea, yo voy a estar callado todo el episodio.
No tienes nada, precisamente sobre no eso. tienes nada que decir con respecto al clítoris.